¿Qué tal, amigos? Pues hoy es un gran gusto, la verdad, tenemos un cartel de lujo gracias a la generosidad del espacio que en su programa, porque ya es su programa de Juan José Rodríguez Prats, nos permite hoy tener un invitado de lujo, que es José Antonio Molina Farro, que son pues, los dos añejos y viejos conocidos, y la verdad es que son, sinceramente, dos maestros de la política, dos teóricos de la política, de la economía, en el caso de José Antonio, que más que solo hablar de política, pues dan cátedra. Así que me da muchísimo gusto compartir este espacio. Entonces, vamos a dar inicio. Hay varios temas importantes esta semana. Uno de ellos es este movimiento paralelo a la oposición que se está dando en el país, que surge un movimiento de la clase media esencialmente del país, yo diría, que está viendo más que sus privilegios, pues está viendo afectada, tiene derecho como ciudadano por un lado y tiene todo el derecho a manifestarse, y yo creo que ese movimiento va a crecer fuertemente, entre más lo repudien, más va a crecer. Y yo el problema que le veo para iniciar conversación, no tienen una canalización de su intención de voto, y porque no va a ser un partido freno, no puede serlo, ni tampoco. Y al final de cuentas lo que tenemos que es que congregar a todas las expresiones de oposición, incluyendo y reconociendo que quizá los partidos políticos tradicionales por rato se ven superados por estas manifestaciones que no creen en la política, en los políticos, y como tú lo has dicho siempre, yo comparto mucho contigo, Juan José, necesitamos reivindicar a la política y reivindicar a los políticos. Adelante. Mira, yo creo que la política es cíclica. Yo diría que se reitera en las fallas que están desde que tenemos uso de razón. O sea, los primeros textos del Gilgamesh, 2500 años antes de Cristo, el Código de Hammurabi, están los señalamientos de la gente que abusa del poder. Es el tema recurrente. ¿Qué hacer para que el hombre con poder no se desborde en sus pasiones y someta su actuación al simple cumplimiento de sus deberes? Y se repiten los personajes. O sea, el hombre que abusa del poder, el que surge en el otro extremo y empieza a decir que la política es mala, que los partidos son malos, se polariza y después desemboca en cuestiones que lamentamos todos. Es el discurso de Fujimori en Perú, es el discurso de Bolsonaro en Brasil, y en el otro extremo, el uso del poder, bueno, pues analízalo, hay un corte muy claro de los populistas, de incurrir en la promesa sin sustento, de hablar de la pureza moral, de hablar del cambio, porque tal parece que el cambio es una palabra clave en la campaña política. Como siempre hay inconformidad de cómo estamos, yo te prometo el cambio. ¿Cambio hacia dónde? No sé, pero yo voy a cambiar. El cambio verdadero. Yo creo que ahorita en México, y yo insistiría en eso, yo ahorita me presumo como un hombre conservador. Ahorita lo que los mexicanos queremos es conservar la familia, conservar la salud, conservar la vida, conservar el empleo, conservar el poder adquisitivo. Yo a eso me aferraría. Entonces, desgraciadamente, esta polarización es extremadamente grave. Son los ingredientes que se dan y que desembocan siempre en una absurda concentración del poder o en el otro extremo, porque siempre nos movemos en esos dos extremos, en la anarquía y el desorden, que yo veo indicios graves en los dos extremos, porque hoy esa cantidad de vías de ferrocarril que están siendo bloqueadas en Michoacán, casetas de cobro que están siendo tomadas, cuestiones de inconformidad en Chihuahua, oficinas públicas tomadas, o sea, estamos deambulando en los extremos y eso es tremendamente peligroso. Pero no le quita la legitimidad a la gente que está encontrando una forma de manifestar su enojo en esto, en estas. Porque yo sí estoy viendo que está aprendiendo al interior de la República esto. Bueno, Andrés Manuel ya debería de tener unos ingresos cobrando a las gentes que él está impulsando.
Por ejemplo, a Loret de Mola. Loret de Mola le está dando una difusión Y a Reforma. enorme como comentarista. Ya lo dijo Loret de Mola. Estoy agradecidísimo con No, el señor presidente. presenta la primera plana de Reforma ya todos los días. Reforma. Ya Le no, está ya dando no un impone la impulso. agenda, se la están imponiendo a él. Y ahora, pues a Gilberto Lozano le está dando un impulso enorme. Yo tengo ganas de mandarle un recado. Bueno, me da una enorme envidia, porque a mí no me menciona. Soy una gente menor, ¿o qué, hombre? Que no se olvide, que no se... Porque el ataque de un presidente te posiciona a nivel nacional, ¿verdad? Es el caso de Enrique Krause y Aguilar Camín. Claro. Peña Nieto debería estar, le debería de hacer una estatua a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui creció enormemente a raíz de los ataques de Peña Nieto. Claro. Pepe Molina. Bueno, yo lo que veo es una pues muy clara involución democrática. Decía André Gide que todo está dicho, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Hay un desmantelamiento institucional, un desprecio altanero al Estado de Derecho, amagos desde la más alta tribuna del país a intelectuales, personalidades que no coinciden con el maniqueísmo de Andrés Manuel López Obrador y su estilo autoritario de gobernar, y que ha convertido al nuestro en un estado neopatrimonial donde los contrapesos pues están anulados, no existen, ni en el Congreso. Entonces, esta política errónea en materia sanitaria, en materia económica, que ha lanzado a 70 millones de mexicanos a la pobreza, con una proletarización, lo has dicho bien, Juan Carlos, de las clases medias, y a la pobreza extrema además. Entonces ha generado un descontento enorme. Esta falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas industrias, a contrapelo de lo que se está haciendo en otros países. Y no nos vayamos a Europa. Chile y Perú apoyaron en total, contando apoyos directos del gobierno, con garantías estatales de crédito, porque muchos empresarios no quieren más que garantías de crédito, estatales de crédito. Están apoyando hasta con el 11% y 11.5%. Aquí estamos en el 0.3%. O sea, tal pareciera que Andrés Manuel quiere mucho a los pobres porque los está multiplicando. Bueno, entonces estamos en grave riesgo, siento yo, en un grave riesgo de retroceso antidemocrático que de alguna manera se tiene que expresar, Juan Carlos. Si no tenemos la vía de la representación popular, pues entonces no queda más que la manifestación dentro de los marcos que la ley permite y pues expresarte de alguna manera, la denuncia pública, etcétera, ¿no? Entonces, definiendo un poquito más la personalidad de Andrés Manuel, yo te comentaba, Juan Carlos, hay dos expresiones que lo pintan de una manera pero clarísima. Entre la ley y la justicia, prefiero la justicia. Ahí se ve claramente ese desprecio a la legalidad. Y si tú lees algunos documentos de Morena, como te lo sugerí hace algunos días, ahí se habla de que es la ley al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Se dice muy claro. Entonces sí es una situación muy preocupante que tiene que tener causas de expresión y tiene que tener formas de encauzarse y de canalizar este descontento, Juan Carlos. Decía Gramsci que él creía en el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la razón, de la voluntad, perdón. Y Felipe González lo invierte.
Él dice, no, es el optimismo de la inteligencia y el pesimismo de la voluntad. Y soy un pesimista, decía él, o dice él, porque se puede, pero no se quiere. Si hay aquí en México y prima esta visión de gobierno que yo la veo irreductible por la personalidad de Andrés Manuel, este país seguirá yéndose desgraciadamente al despeñadero. No quisiera yo abrazar lo que ha dicho Norberto Bobbio, que es, aunque suene políticamente incorrecto, es un deber civil el ser pesimistas, pero todos los signos apuntan a ello. Una rectificación que algunos comentaristas dicen es que no le va a quedar de otra al presidente, más que apoyarse en el sector privado por la precariedad fiscal. El Acuerdo Nacional de Infraestructura del sector privado, los 860,000 millones de pesos, y pues echar mano de ellos, porque no hay de otra, Juan Carlos, para salir adelante. Bueno, y en ese contexto, Juan José, reaparece la figura de Ricardo Anaya, que a algunos les causa resquemor, a otros les causa cierto optimismo, porque al final de cuentas Ricardo Anaya tuvo bastantes millones de votantes. Y pareciera que si uno ve el debate de Meade con Anaya y con Andrés Manuel, pareciera que toman vigencia los señalamientos que le hacían durante el debate. Es decir, cobran vigencia las afirmaciones de lo que hoy está sucediendo en el país. ¿Cómo ves esto, José? Mira, yo creo que México está ansioso de liderazgos, está ansioso de voces, está ansioso de luces que nos orienten. Sin lugar a dudas, Ricardo hizo una campaña y tuvo una gran madurez para aceptar los resultados electorales. O sea, lo primero que hizo es reconocer el triunfo de Andrés Manuel y posteriormente, y lo dijo en su discurso reciente, se marginó para darle espacio y para que el señor presidente desplegara todas sus capacidades en el cumplimiento de las promesas de campaña. Cosa que contrasta con la actitud que ha tenido Andrés Manuel en los anteriores procesos. Andrés Manuel, desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, intentó y lo logró estorbar el gobierno de Vicente Fox. O sea, Andrés Manuel de alguna manera estimula e impulsa a los habitantes de Salvador Atenco para que se obstaculizara, se impidiera la obra del aeropuerto de Vicente Fox. Después vino la elección del 2006 y sin lugar a dudas Andrés Manuel, todo el sexenio, fue bloquear, estorbar, impedir en todas las maneras, de todas las formas, que Felipe Calderón hiciera un buen gobierno. Con Peña Nieto disminuyó su oposición. Yo creo que ahí hubo ciertos acuerdos. Que también se concretaron cuando se rompe un acuerdo, que sí lo hubo PRI-PAN, y se logró avanzar en la transición hacia la democracia, y que Peña Nieto, por el temor de que Ricardo Anaya señalaba que iba a haber averiguaciones y se iba a aplicar la ley, se sumó con Andrés Manuel, se rompe el PRIAN, el acuerdo vino en el Estado de México y llega Andrés Manuel a la presidencia y repito, Ricardo Anaya muy prudentemente se reconoce su derrota, se va a la academia y durante 2 años se disciplina guardando silencio. O sea, es un hombre que tiene una gran disciplina interna. Y ahora se presenta, y a mí me agrada porque sacude al PAN. La noticia repercutió en todo el país, repercutió en las filas del PAN, y ahora ya tenemos opciones, porque en el PAN no están los políticos profesionales como si los tiene el PRI, y yo estoy convencido que la política requiere políticos profesionales. En el PAN yo te diría que hay hasta cierta animadversión al político profesional. Ricardo Anaya es un político profesional. Entonces regresa y dice, aquí estoy, voy a intervenir en la vida pública y voy a participar. Eso vino a llenar un vacío, no tan solo en el PAN, sino a nivel nacional.
En la oposición. En la oposición. Vino a llenar un vacío. Eso sacude. Y en el PAN, pues nos da una esperanza. A mí me gusta mucho, no sé si ya lo dije en alguno de los programas, una frase de Demóstenes. Si hubiéramos hecho todo lo que debimos haber hecho, estuviéramos como estamos, no habría esperanza. Pero como no hicimos todo lo que debimos haber hecho, hay esperanza. Oye, Y pero el mismo. yo ¿Mande? no comparto esa idea de esa visión providencial de que tiene que ser un hombre. Yo Yo, pienso, yo estoy de acuerdo. yo No, pienso yo que estoy en de la acuerdo. transición española, por ejemplo, en la madurez, lo hemos platicado en ese espacio de Adolfo Suárez, en el proceso de la transición en Chile, que sale de la dictadura pinochetista, pero construyendo un consenso. Yo creo que Ricardo sí puede formar parte de ese proceso, pero no es, digamos, que la figura como Gilberto Lozano, tampoco o Felipe Calderón, que es un antagónico de López Obrador. Yo creo que lo que leí en redes sociales, ¿sabes qué es el llamado, Juan José? Es pónganse de acuerdo. Eso es lo que Sí, nos están pidiendo. sí, yo estoy de acuerdo contigo de que no esperemos el caudillo, no esperemos el hombre milagroso, no esperemos el Mesías. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Pero también tiene que haber figuras, tiene que haber personajes. claro, claro. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de la transición española, hubo una generación muy exitosa. Para mí, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Pedro Vega, que es el autor de la Constitución. Hay una serie de personajes que permitieron el tránsito del franquismo a la democracia. Inclusive José María Aznar todavía. Pero después, mira la descomposición que hay en España. Oye, por cierto, Una, ese tema hay que analizarlo en este programa. Lo que está pasando ahora con Pablo Iglesias y con la izquierda ya, ¿no? mira, el 15 de mayo del 2011 es en donde surgió el movimiento de los indignados. Sí, sí, Ahí sí. tienes un buen caso, precisamente, que es un reflejo de lo que está pasando con Frena. Cuando entraron en la plaza, Los chalecos amarillos en Francia. los chalecos amarillos en Francia, o ahí tienes alternativa para la democracia de Alemania. O sea, podemos decir Lo que que es está un... tratando de hacer la Coparmex con este movimiento que llama Alternativa por México, que está tratando de formar cuadros desde la iniciativa privada para la participación. O sea, el problema de la política a veces me parece que en el contraste con las demás actividades o las demás ciencias, es que parece que la política estanca o retrocede, o cosas que ya pensábamos que se habían superado, resurgen. Ahí está el liderazgo de Netanyahu, por ejemplo, en Israel. Israel. O bueno, el próximo 3 de noviembre, yo creo que es el mayor desafío a la democracia en la historia de la humanidad. A ti, Eh, las elecciones eh, de Estados Unidos. la elección de Donald Trump y Joe Biden. O sea, Donald Trump tiene el récord de libros que se han escrito sobre la inmoralidad de un político, En el ejercicio del poder. de su mentira, de su vida privada. Sí, es un No hay, mentiroso consumado. no, son libros y libros. Mira el libro de Bob Woodward, que es aquel periodista que vino desde Nixon, es todo un ícono en los medios y en la prensa, y ya sacó 2 libros en donde está diciendo qué clase de gente es Donald Trump. El libro de la sobrina, de la hija del hermano, Sí, es terrible. que está diciendo es un hombre tremendamente peligroso. Sus colaboradores, los colaboradores están diciendo está mal, es un hombre que puede llevar al desastre al mundo. Oye, por Y cierto, José Antonio, ayer renuncia, solo duró 100 días en su encargo, tú lo has de conocer, a quien le dieron esta secretaría que Jaime parece, Cárdenas Gracia es amigo mío. ¿cómo se llama? Jaime Cárdenas Gracia. Jaime Cárdenas, que fue un tipo muy brillante como consejero Sí, electoral, pero luego se radicalizó mucho metiéndose al PT, es mi impresión personal. tienes toda la razón. Pero mira cómo está haciendo agua el barco, otra renuncia más, 2 secretarios de Semarnat renunciando, y ¿saben qué veo? Pepe Molina Parro, que yo veo, y no sé si coincidas también, Juan José, que
se me hace que el barco está haciendo agua y que ya Durazo está más preocupado por ser candidato a gobernador en Sonora que resolver el tema de la seguridad. Tatiana en Nuevo León. Bueno, ahí que yo quiero que complete. Esteban Moctezuma en San Luis Potosí. Oye, pero me gusta mucho una frase, me gustaría darte la palabra con esta frase, de que un pesimista, que un optimista es un pesimista bien informado. No, ese es el regreso de Anaya y todo esto que está pasando. Sí, ese es de Oscar Wilde, pues el pesimismo es un optimismo bien informado. Pero volviendo a lo de Anaya, fíjate, Juan Carlos, que yo sí saludo la reaparición de Ricardo Anaya, ¿no? En lo que sí no estoy muy optimista, desgraciadamente, chica, quisiera yo ser optimista, pero no me es posible. No va a ser posible ganar el 21 si no hay una alianza opositora bien estructurada, bien organizada, con un espléndido liderazgo. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Pues, más que las reglas y las instituciones, desgraciadamente, lo que cuenta es el melodrama de los hombres, sus rencores, sus resentimientos, los viejos agravios que no se perdonan, aún a favor de un bien superior, como en este caso en que la República está peligrando por un tipo que padece disonancia cognitiva, le llamo yo, porque además de la disonancia cognitiva es cuando practicas una conducta reiteradamente, cotidianamente, te muestras incapaz de evaluarla críticamente y piensas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. El efecto Dunning-Kruger, del que en alguna ocasión hablamos, Juan Carlos, que es el reconocimiento de que no es incapaz, la incapacidad de reconocer tu propia incapacidad. Y el no reconocimiento de la incompetencia te lleva a asumir responsabilidades para los que no estás apto. Andrés Manuel se siente un Mesías que está destinado a destruir el país para, de sus cenizas, construir el nuevo orden político. Pero a mí me gustaría mucho aprovechar la presencia de nuestro amigo Juan José, en el sentido de que si hay las condiciones, Juan José, de que este país vaya sentando las bases, no sé, de un régimen semipresidencial o semiparlamentario. No sé si el presidencialismo ya dio de sí, porque esto viene a colación por una cosa muy, muy simple, que la defino de esta manera. El desarrollo aquí y en cualquier parte del mundo es un fenómeno de largo plazo, que requiere y necesita de políticas transeccionales, políticas de Estado. Y en la médula del sistema está la discontinuidad. El negar lo que hizo tu antecesor, aunque esté bien hecho. Y para colmo, el presidente no se va contra los hombres, se va contra las instituciones. Por corruptos los desaparecemos. Bueno, hombre, ¿por qué la institución desaparece a los corruptos, pero la institución es doble? Debes de continuar con ello. Entonces, Juan José, me gustaría ir en ese sentido tu opinión. No sé en qué podríamos avanzar. Son dos aspectos. Las alianzas que yo veo, que son muy necesarias porque solo no se va a poder avanzar. Tabasco mismo, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, que para mi juicio debiera esto difuminarse en todo el país. Déjame darle un piquete a Juan José. ¿Sería posible reconciliar a Rodríguez Prats con Felipe Calderón? O Gustavo Amadero. O con Gustavo Madero. No, de mi parte hay gran nobleza, ellos son los mezquinos. Miren, la Revolución Mexicana creó un sistema político. Esto es algo que tenemos que reconocerle. No un sistema democrático. Y el autor del sistema político no es Plutarco Elías Calles, es Lázaro Cárdenas. O sea, Plutarco Elías Calles era el maximato. Plutarco Elías Calles, él ejercía el mando. Y afortunadamente hay el testimonio de un personaje que es Puy Casaurán, que escribió sus memorias,
que es el que le hacía los discursos a Plutarco Elcayes. Y él puso la frase en el informe del 28 a raíz del homicidio de Álvaro Obregón. Pasemos del país de caudillos y de hombres indispensables al país de leyes e instituciones. Pero él no cumplió con eso. Él impuso a Emilio Porquegil, impuso a Pascual Ortiz Rubio, impuso a Abelardo Rodríguez e impuso a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, al crear los sectores y crear el Partido de la Revolución Mexicana, y después expulsar a Calles y el Partido de la Revolución con sus sectores, ahí están las bases del sistema político mexicano, que se orientaba por reglas no escritas, pero rigurosamente observadas. Nos dieron gobernabilidad, pero no democracia. No, funcionó. Entiendo. Este sistema Gobernabilidad, cumplió. pero no democracia. Cumplió. Puig Casaurano dijo, fue un sistema como una respuesta de emergencia, y dice una frase enorme, que se prolongó por culpa de todos. O sea, estaba diseñado para dar paso. Y los priistas estábamos conscientes que había un problema de legitimidad de origen. No había presumir que era la democracia. No, sí, estábamos conscientes. Era un partido de Estado, era un partido de gobierno. Y don Adolfo Ruiz Cortines dijo una frase: el PRI es un traje a la medida del pueblo de México. Evaluando ese periodo, también hemos sido muy severos. Efectivamente, no hubo democracia. Era un partido que no estaba diseñado para la competencia. Las campañas eran recorridos triunfales, pero había continuidad, eso que dice Molina Farro. Había continuidad, o sea, había una política pública que perseveraba en sus objetivos fundamentales, principalmente en la Secretaría de Hacienda. Porque, por ejemplo, tienes a un Eduardo Suárez, que fue secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas y secretario de Hacienda de Ávila Camacho. Y Eduardo de Cárdenas fue el que logró amortiguar que los efectos de la expropiación no pegaran en la economía. Y luego Antonio después, Mena, ¿no? ¿mandé? Antonio Ortiz Mena, después. Después vino Antonio Carrillo, Ramón Beteta con Alemán, Antonio Carrillo Flores con Ruiz Cortines, Ortiz Mena. Había una continuidad en la política económica, un respeto a la banca central. O sea, hubo ciertos principios. En el PRI, ¿a quién se ponía en el PRI? Hubo también políticos profesionales. Había un discurso que era nacionalismo revolucionario, y por otra parte había un cuidado para designar funcionarios que correspondieran a un perfil, cosa que en este sexenio no se designa a la gente conforme un perfil. Hay una reflexión que te hace Pepe que no me gustaría que quedara suelta. El presidencialismo ya dio de sí. No. Algo como el Parlamento español, el Parlamento inglés, o Mira, ahí cuando hablamos del régimen, que dejar atrás el régimen presidencial e ir a un régimen parlamentario con nuestro Parlamento actual. Semiparlamentario. Pero no, con nuestro... Ahí está Perú. Perú tiene figuras de semiparlamentarismo, también Chile. Porque nuestra realidad más próxima es Latinoamérica. Oye, bueno, tenemos que vernos en ese aspecto. En Brasil, quienes destituyeron a Lula, Mira, fue el Parlamento, ¿no? El poder legislativo en el siglo XIX fue o en el siglo XX inclusive, fue un convidado de piedra en toda su evolución. Yo creo que el primero fue en el 92, la caída de Fernando Collor de Mello, por amenaza de juicio político y por comprobación de corrupción. Y de ahí vino, por ejemplo, Abdalá Bucaram en Ecuador, o Fujimori en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, un caso reciente en Perú. Ya tienes varios casos. Carlos Andrés Pérez en Venezuela también tuvo esta situación de presión del Congreso. Colombia también Colombia ha sido una democracia. Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile han sido democracias con mayor permanencia. Pero no nos podemos remontar a ese pleito en Roma, por ejemplo, entre el Senado y los emperadores. La relación más difícil de una democracia es entre poder ejecutivo y poder legislativo. Que llega al extremo, por ejemplo, cuando el Senado ejecuta
a Julio César, 44 años antes de Cristo, o a Carlos I en 1649, cuando Oliver Cromwell encabeza el Parlamento, o Luis XVI en 1793, que la Asamblea Francesa con Robespierre lo mandan a la guillotina junto con María Antonieta. Entonces, esa lucha es la relación más compleja, más difícil, porque el origen del Parlamento es control del poder. Yo no sé a quién se le ocurrió que los parlamentos hacen leyes. Eso no es cierto. Las leyes las hacen los peritos del derecho. Las aprueban, las legitiman, las difunden los parlamentos. Entonces, yo no estoy convencido, como Molina Farro, que vayamos a un régimen parlamentario porque nuestro Congreso es muy malo. Tendríamos, yo diría, por ejemplo, si lográramos extinguir el Senado es una institución inútil, cara, tremendamente aristocrática e inútil. Imaginémonos una sola Cámara con 300 diputados. Ahí sí, 200 de mayoría y 100 de representación proporcional. Y los partidos que manden gente con perfil parlamentario. Porque ahorita decir... A José Antonio Molina Farro y a Rodríguez Prats ahí. Me encantaría discutir con Molina Farro, me encantaría que tuviéramos ahí un debate, pero a como está actualmente el Congreso mexicano, sinceramente, no me nace un deseo de ir, vámonos a un régimen parlamentario. Si ustedes ven, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, es una sola cámara, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores es honorífico. Y vamos a Alemania, Alemania es el Bundestag. Ahí es de donde sale el canciller, ahí es donde sale el Bundesrat, o sea, el que representa a los Länder. Difícilmente podemos hablar de que sea un auténtico parlamento. España no sabe qué hacer con su Senado. Estados Unidos sí, porque el Senado es política exterior y la política exterior de Estados Unidos es la política del mundo. Sí, es política interior también, ¿no? Exterior, la política exterior, el Senado es fundamental. Entonces, nos vamos a un cambio de régimen, vamos a un cambio de sistema político. Yo diría que tenemos que primero consolidar y cumplir la Constitución. Por ejemplo, vamos a figuras de democracia directa. Si no hemos consolidado la democracia representativa. Claro, menos la directa. Para mí, la consulta popular, la iniciativa, la revocación de mandato, son absurdos, son imitaciones extralógicas. Sí, vamos a consolidar la democracia representativa. Y ya después vamos a la democracia directa. O sea, desgraciadamente nos apresuramos. Yo no hablaría de un cambio de régimen, yo hablaría de un mayor equilibrio entre poderes y una mejoría del poder legislativo. La transición hacia la democracia mucho fracasó por nuestro mal endémico de nuestras deficiencias para saber deliberar. Los congresos son deliberación, son recintos de deliberación. Y a nivel estatal, los congresos locales fueron un gran fracaso. O sea, los estados se comprometieron en sus deudas, abusaron los gobernadores de poder derivado de los congresos locales. ¿Cómo es posible que en Coahuila se haya llegado a esos niveles de endeudamiento en congresos locales? La corrupción en los congresos locales ha sido una brutalidad. Lo acabamos de ver en Baja California, ¿no? Ahí está Baja California Sur, con Pepe, los senadores. Y en ese contexto, Molina Farro, maestro. Sí, señor. Lo que está pasando, porque viene a colación, lo que está pasando con el partido del presidente, que no acaba de ser partido, que es un movimiento, un mazacote, un menjurje ideológico. Una mengambrea. No está, y un conflicto interno ahorita hasta para elegir ellos mismos su propia dirigencia. ¿Cómo ves ese proceso, Pepe? Morena es una entelequia, Juan Carlos. Morena es el presidente de la República. Morena es una amalgama ahí de corrientes informe. Es una monserga, como en alguna ocasión diría Juan José de la Constitución Mexicana. Es un bodrio. Morena, ¿no? Yo no le veo mayores perspectivas. Incluso hay algunos columnistas, especialistas en la materia que dicen que no va a haber ninguna renovación y que va a continuar Ramírez Cuellar, en tanto que el presidente está advirtiendo y se ve ya una sucesión adelantada. Ebrard por un lado
Claudia Sheinbaum, pues, cada uno con sus propios grupos y corrientes. Así es que aquella vieja aspiración que en una ocasión mencionó Muñoz Ledo, yo lo recuerdo, con el PRD, que estaba girando en torno a Cuauhtémoc Cárdenas, decía él que era tiempo de pasar de un partido solar a un partido galáctico, digo, de un sistema solar a un sistema galáctico, donde hubiese muchos soles y no solo uno. Bueno, la izquierda tradicional, la que ha venido encabezando Andrés Manuel, todo gira en torno de Andrés Manuel. Desgraciadamente así es y así lo estamos viendo. Ahora, ¿seremos capaces de una tregua inteligente? Porque yo insisto que solo con una gran alianza podemos arrebatar el Congreso el próximo año. Hace un rato que en este torbellino de ideas que es Juan José comentaba lo de la Cámara Unicameral. Pues la tuvimos, creo, con Juárez, ¿no, Juan José? Y sí, aquella decisión que paradójicamente hizo Zarco, cuartel de invierno de nulidades políticas, cuando habló del Senado de la República. Ignacio Ramírez. Me habías dicho que Ignacio Ramírez, pero luego te fuiste a los libros y me dijiste, dándome la razón en aquel entonces, que te había resultado paradójicamente que lo dijera Zarco, pero en fin, yo te respeto mucho. ¿Eh? Te llamé por teléfono justamente y telefónicamente me dijiste. No me gusta discutir, te voy a dar la razón. No. Oye, y en ese contexto, Juan José, ya para cerrar el programa, lo menos peor que le podría pasar al país por esta realidad presente que es Morena, ¿sería Muñoz Ledo? No. Mira, ojalá y gane Muñoz Ledo, cosa que yo dudo mucho. ¿Pero a ti sí te gustaría que fuera él? Muñoz Ledo, sin duda. Mira, yo recuerdo allá por el 96, 97, un precioso debate entre tres grandes presidentes de partido. Santiago Oñate por el PRI, Carlos Castillo Peraza por el PAN y Porfirio Muñoz Ledo por el PRD. ¡Ay, Dios! Altura. No, hombre. Entonces, Muñoz Ledo, sin lugar a dudas, tengo serias diferencias con él y sus incongruencias, pero sin lugar a dudas es un hombre talentoso, sin lugar a dudas vendría a ser una figura que tocaría con Andrés Manuel. O sea, eso no tengo ninguna duda. Es más, yo sé... Pintaría su raya, ¿no? No, yo conozco situaciones de ellos que se enfrentaron. Porque como yo le dije un día a Vicente Fox, es muy fácil ser amigo de Andrés Manuel, a todos tienes que decirle que sí. Muñoz Ledo da un ejemplo a los políticos mexicanos, se requiere ser culto. Muñoz Ledo es culto. Sí, no, claro, eso es una premisa para la buena política. Tiene ideas, maneja ideas. Mira esa idea, por ejemplo, que está exponiendo José Antonio Molina. Necesitamos pasar de un sistema solar políticamente a un sistema galáctico. ¿Qué figura literaria para definir la concentración y la dispersión del poder? Pero ya Muñoz Ledo no creo que tenga los suficientes atributos para negociar hacia abajo. O sea, la operación política de partido sí dudo mucho que pueda realizarla en un partido que, como bien ha dicho José Antonio, es informe. Ahora, sí es importante la alianza, es importante, pero al final de cuentas la elección del 21 es coyuntural. Para mí lo más importante es lo que pueda discutirse y aprobarse en la próxima legislatura. La 65 legislatura tiene que crear de nuevo un sistema político, porque ese sistema del que venimos hablando del PRI, vino la transición y se diluyó. Yo creo que la transición ya fracasó. O sea, salimos del puerto de un partido hegemónico con un presidencialismo exacerbado que se sustentaba su poder ejerciendo atribuciones metaconstitucionales, orientándose por reglas no escritas, pero no arribamos a la democracia con la que soñábamos. Estamos en medio de un mar proceloso. Estamos en medio de una tormenta. Y lo primero que tenemos que hacer, y yo ahí pondría mucho énfasis, es
la cultura de la legalidad. El problema más serio en México es fortalecer el respeto de la ley. O sea, si el viejo sistema se orientó por reglas no estrictas, pero rigurosamente observadas, yo escuchaba mucho en el PRI, este sistema se orienta por dos reglas. Regla número 1, el presidente manda. Regla número 2, en caso de duda, consúltese la regla número 1. Y así era. Y eso se replicaba a nivel gubernatura y a nivel ayuntamiento. Eso funcionó. Dio estabilidad. Fue un sistema político que funcionó. Ahora, vinieron unos dos sexenios del PAN, no hubo un cambio en la cultura política, en los principios, en las instituciones, y después viene el gobierno de Peña Nieto, que fue una defecio. Digamos que la decadencia. No es el viejo PRI. No, por ningún motivo es el viejo PRI. Pepe. Y entonces, y eso rompe el acuerdo PRIAN, le da paso a un gobierno que dice 4T, no definen nada. Estamos en la penumbra. Entonces, para mí, más que alianza, tendríamos que definir un decálogo básico para fortalecer el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, no hay democracia, ni podemos ver el rumbo hacia el futuro del país. El Estado de Derecho, y no puedo más que coincidir con Juan José, es el fundamento de la vida democrática y contrato social. Condición para su consolidación. Contrato social. Sin eso no se puede transigir definitivamente. De Juan José le aprendí también que una de las 6 funciones sustantivas del Congreso es precisamente denunciar las desviaciones del poder político. Esa es una función que ni a nivel federal ni a nivel gobiernos estatales, salvo excepciones, efectivamente sí existen voces en algunas entidades del país que se levantan y en el Congreso Federal, pero son minoritarias, por desgracia. Y yo recuerdo aquellas mesas sobre la reforma del Estado, Juan José. Una de ellas las coordinó Manuel Camacho y la otra Porfirio Muñoz Ledo. Y ahí hay en una de la introducción, se mencionó una frase, esta así del nigromante: es en las oscuras aldeas donde tienen lugar las grandes citas del destino. Tú la recuerdas muy bien, y desgraciadamente, fíjate desde cuándo se dijo esto, todavía esto viene ocurriendo en el país. Si utilizamos la frase en contexto con lo que hoy pasa, y ni siquiera es un grupo de personas, es un solo hombre, la visión de un solo hombre, la que prevalece y la que está decidiendo el destino de millones y millones de mexicanos. Yo quería nada más agregarte, Juan José, a esa buena reflexión que hiciste sobre el servicio de carrera y que nos dio tantas satisfacciones en Hacienda, en el país. También las páginas luminosas de nuestra política exterior, hermano. Claro. Lo recuerdas muy bien. Todo esto se ha dado al traste ya. Absolutamente. Ha caído. Ha decaído lastimosamente. Entonces, yo saludo valientes, discrepantes, que con argumentos y que con razones se oponen a las arbitrariedades del poder político y a este vertiginoso desmantelamiento institucional que está poniendo en grave riesgo la salud de la República. Con citar a 2 intelectuales, más que políticos, a 2 maestros de la teoría política, de la teoría del Estado, de la teoría económica, y perdónenme, no estoy pecando de adulación, los que siguen estas entrevistas nos han llenado de reconocimiento, así que yo soy el primer agradecido de este espacio, y aunque es larga la charla, yo creo que vale la pena. Le voy a invitar a los que la sigan, que se la echen completa porque vale mucho la pena. Muchas gracias a ambos. Gracias. Pepe Molina. Para concluir nada más, Juan Carlos, quiero citar a Jesús Urueta. Ya ves que no le gustan las citas a nuestro amigo Juan José Rodríguez Prats. En lo profundo de las más contrapuestas pasiones hay elementos comunes. Y yo creo que esta charla ha sido muy, muy provechosa y ha habido coincidencias en las divergencias.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ambos y nos vemos pronto.